Hola, buenas noches. Voy a esperar a que empiecen a conectarse. Sé que había varias personas pendientes, entonces vamos dando tiempo. Hoy no estoy usando el micrófono de la semana pasada. Si me están oyendo bien, me gustaría que me confirmen para yo saber que todo está en orden y poder comenzar. Veo que ya hay 2, 3 personas conectadas. Si alguien por favor me escribe por el chat, me dice que se oye bien, sería maravilloso y así yo me siento más tranquila para empezar con la charla de hoy. Muy bien, se escucha bien. Perfecto. Gracias. Entonces, los saludo. Buenas noches. Me gusta estar por aquí de nuevo conversando sobre temas que tienen que ver con homeschooling. Hoy el tema está planteado como las críticas que se le hacen a la educación en casa, pero lo voy a abordar más desde el lado de los mitos y de los estereotipos, porque creo que están completamente conectados. Las personas que critican la educación en casa principalmente lo hacen porque no la conocen y no la entienden y tienen ideas equivocadas al respecto. Se imaginan cosas que no son, que están un poco o muy alejadas de lo que es la realidad de la educación en casa. Entonces me voy a ir apoyando aquí en una lista que tengo para que no me falte, digamos, nada, porque con el tiempo uno va como sacando listas de lo que oye decir y como he estado escribiendo sobre el tema, entonces también saqué como una lista pregunté y consulté de qué cosas han oído, qué dice la gente sobre nosotros, qué estereotipos existen sobre nosotros. Entonces, creen que las familias que practican el homeschooling son familias de mucho dinero, familias muy religiosas ya del extremo del fanatismo, familias que viven en el campo, familias que son vegetarianas, esos estereotipos que hemos ido escuchando, familias que tienen muchos hijos, familias de hippies, y específicamente sobre los padres que educan en casa, se piensa que se dicen muchas cosas, ¿no? Que son demasiado alternativos, que son unos inadaptados, que son anarquistas o que tienen conflictos con las normas, que son sobreprotectores, que son antisociales, que son irresponsables, desocupados, o por otro lado son genios, que son malos padres. Hay gente que cree que los papás que hacen homeschooling son malos padres. Otra que me salieron por ahí es que son tercos, que son exagerados, que son raros, que son sabiondos. Hay quienes dicen que los papás que hacen homeschooling no tienen que trabajar como los demás. O también hay quienes piensan que los papás que educan en casa se creen más que los demás, que son muy snobs. No sé si la palabra snob se usa en todas partes. Hay quienes consideran que los papás que educamos en casa son valientes, para allá voy, valientes y arriesgados. Otros creen que somos rebeldes. Otros creen que estamos locos, que somos unos ridículos, que somos irreverentes, que somos unos soñadores. También hay quienes dicen que somos egoístas porque no queremos compartir a nuestros hijos, que somos inconformes. Por el mismo lado, los que creen que somos irresponsables creen que somos vagos, porque además creen que no trabajamos. Que otros dicen que somos comprometidos y somos amorosos. Otros creen que somos sospechosos. Hay algo que nos dicen muchísimo y es que creen que somos pacientes, creen que todos los papás que educamos en casa somos pacientes, somos la mata de la paciencia, que somos muy disciplinados y organizados, todos eso creen. Unos nos consideran inteligentes, otros nos ven como personas de mente abierta y también piensan que somos competitivos. Hasta ahí va mi lista, estoy segura que hay muchos más. Entonces, si ustedes educan en casa, ¿les han dicho alguna de estas cosas? Yo me imagino que sí. Y si no educan en casa, es probable que hayan pensado algunas de estas cosas sobre las familias que lo hacen. No voy a decir que algunas de esas cosas no son ciertas, claramente. Muchas de esas cosas puede que sí sean ciertas. Puede que haya algunas familias de una o de otra de esas maneras, pero no todas. El asunto es que se cree que somos todas cortadas por la misma tijera, cuando es todo lo contrario. Las familias que educan en casa somos
súper distintas, pero es que yo creo que casi que lo único que tenemos en común es que educamos en casa. De resto, todo lo demás es muy distinto porque al ser críticos del sistema empezamos a ser críticos de otras cosas y a cuestionar otras cosas y a tener ideas como muy específicas de cómo queremos que sean, cómo queremos que sea la vida, cómo queremos que sea la crianza, cómo queremos que sea la educación y cómo quisiéramos que fuera el mundo. Entonces, voy a empezar como a abordar algunas, una por una. Lorena dice, vagos, yo creo que libres y compañeros. Sí, sí, pero es que cuando estamos adentro lo vemos de una forma, pero quienes están afuera nos ven de unas formas que para nosotros a veces son muy extrañas. No entendemos cómo pueden vernos así, pero claro, para ellos nosotros somos los extraños, entonces es normal. Entonces, por ejemplo, claramente hay familias que educan por motivos religiosos y son muchas, al menos en Colombia son muchas, yo creo que a nivel mundial es un fenómeno que es constante, pero no todas de esas familias son fanáticas, claro, también hay familias religiosas bastante extremistas, pero no todas son así, no todas son así. Y no todas las familias que educan en casa educan por motivos religiosos y no todas son de una religión específica. No todas son cristianas, no todas son católicas, no todas son, no sé, judías, musulmanas, etc. Con respecto a estar en desacuerdo a las normas, a ser anarquistas, a ser rebeldes, yo creo que tenemos un poquito de eso, de nuevo, no todas. Conozco familias que educan en casa que son bastante conservadoras, que ese tema de la rebeldía y la anarquía, ir en contra de las reglas, les parece terrible, eso no va con ellos. Pero sí, hay muchas familias que llegan a la educación en casa por una rebeldía y por un inconformismo con el sistema. Y si nos van a ver como anarquistas por eso, pues debería haber otro término que nos definiera mejor, pero es muy probable que encajemos en lo que la gente cree que son los anarquistas. Entonces, lo que yo pienso es que estamos en desacuerdo con el sistema, pero ese desacuerdo tiene muchos matices y no estamos todos en un extremo de rebeldía absoluta, ni de querernos separar del sistema y separar de la sociedad, ni hacer una nueva sociedad. Habrá quienes sí, pero de nuevo no todos. Y habrá unos que completamente no, porque están en el extremo opuesto. Sobre tener un estilo de vida, digamos, más cercano a la naturaleza, con quienes creen que viven en el campo. Sí, hay muchas familias que como parte de un nuevo estilo de vida que deciden adoptar, quieren vivir diferente, quieren vivir más cercanos a la naturaleza, a las raíces, a los ciclos naturales de la vida, se van a vivir a una granja y hacen homeschooling. Esas familias, si ese es el estilo de vida que quieren tener, pues tienen la fortuna de poder vivirlo así. Y uno de los elementos que les da la posibilidad de vivirlo así es no tener a los hijos en un colegio, pues al tenerlos en casa. No se rompen los ciclos, no se rompen las rutinas y los rituales familiares. Entonces sí hay familias hippies que viven en el campo. Aquí les dicen, aquí hay un término que es un poco como pachamámicas, como que su religión es la religión de la tierra y la madre tierra. Sí hay familias así. De nuevo, no todas. Porque es que el asunto es que no todas, de ninguna de estas voy a decir yo que todas. Bueno, hay una, y a esa va a llegar casi al final. Que somos valientes. Sí, yo sí creo que todas las familias que educamos en casa somos valientes. Y alguien me decía, no, muchas familias llegan al homeschooling por miedo. Y yo digo, ok, pero saber que uno tiene miedo y tomar una decisión como esta, que rompe los esquemas, es de todas maneras ser muy valiente. Ser valiente es sentir miedo y seguir a pesar del miedo, no permitir que el miedo paralice. Yo creo que el hecho de tomar la decisión de no estar en un colegio, no estar en una escuela, de educar a los niños en casa y de enfrentar las críticas y de enfrentar todas esas posibles cosas terribles que muchas personas creen que nos van a pasar, que nos van a denunciar, que nuestros hijos se van a perder, que les estamos dañando la vida. Eso es ser muy valiente. Entonces yo sí creo que todas las familias que educamos en casa somos muy valientes. Bueno, con respecto a los ingresos y a los hijos también. Entonces, seguramente les han dicho, no, eso es para familias ricas. Eso solo lo pueden hacer las familias que tienen mucho dinero, las que se han ganado una herencia, las que reciben un sueldo altísimo, porque entonces si ya no vamos a tener dos sueldos,
¿Cómo vamos a vivir con un solo ingreso? Tiene que ser muy alto, ya la familia tiene que tener mucho dinero, tiene que ser muy rica, y entonces no es para todo el mundo. Y yo creo que no. Las familias que educamos en casa, yo creo que estamos en todos los niveles socioeconómicos y sabemos convertirnos en familias muy creativas en ese sentido. Yo he visto que se vuelve uno más consciente de en qué gasta, en qué utiliza su dinero, cómo lo organa, cómo lo recibe, de dónde viene. Y creo que estar el tema conversándose en familia pues es parte de la educación que van recibiendo nuestros hijos. Entonces no es para familias ricas. De hecho hay familias con muy bajos ingresos que logran hacer un buen homeschooling utilizando muchos recursos gratuitos. Y el número de hijos, bueno, tengo que reconocer que conozco familias homeschoolers hasta de 8 o 9 hijos. Y sí, seguramente para las familias numerosas, yo tengo 4, es una ventaja educar en casa si tenemos en cuenta los costos tan altos que tiene la educación privada, y hablo desde la situación de mi país. Aquí, si uno tiene una mínima posibilidad de pagar un colegio privado, no pone a sus hijos en un colegio público. Y los colegios privados buenos son muy costosos. Entonces, si uno tiene 4 hijos, es muy difícil poder pagar un buen colegio para los 4 hijos. Entonces, las familias numerosas, hay muchas que están tendiendo hacia el homeschooling. Yo creo que principalmente por eso. Además, por logística. Si uno tiene varios hijos, tener que trasladarlos a todos al colegio, tener que estar pendiente en la tarde de tareas de 4 niños de que están en niveles diferentes, tener que ir a reunión de padres de familia en 4 cursos diferentes, tener que lidiar con 4 maestras distintas. Debe ser bien aburridor. Yo no alcancé a llegar hasta allá. Yo tuve niños en colegio cuando eran 2, los 2 mayores, pero me imagino que entre más niños sean, toda esta logística que implica el colegio debe ser muy cansona. Alistar las loncheras, la merienda que se van a llevar al colegio, bueno, todo eso tiene que ser bien agotador. Es mucho más cómodo que estemos todos en casa sin tener que tener todas esas rutinas que tienen que ver con algo externo. Otra cosa que sí creo que somos todas las familias que educamos en casa, somos familias amorosas. Yo creo que del amor que sentimos por nuestros hijos es que sale la motivación para educarlos en casa, para querer algo mejor para ellos, para darnos cuenta que por fuera del colegio podemos tenerlos en un mejor ambiente, podemos estar más cercanos a ellos, podemos observarlos y permitirles ser más quienes ellos realmente son. Entonces yo sí creo que de todos estos estereotipos, para mí los que aplican realmente a todas las familias es que somos valientes y que somos amorosas. Responsables, disciplinados, organizados. Bueno, yo creo que sí, responsables debemos serlo todos. Habrá casos de personas irresponsables que sacan a sus hijos del colegio y los dejan por ahí y no les están dando educación. Esas personas no están haciendo homeschooling y sí están abandonando a sus hijos. Eso no es responsable. Y no conozco de ese estilo de familias. Espero que haya muy pocas, la verdad. Siempre están como en el imaginario teórico de lo que puede pasar si se permite esto del homeschooling a todo el mundo. Pues supongo que es una teoría que puede resultar siendo realidad, pero espero que sean pocos. Disciplinados y organizados. Créanme que he conocido familias homeschoolers súper desorganizadas. La mía no es la mata de la organización tampoco. Y disciplinados, bueno, tengo el tema en la cabeza porque tuvimos una charla esta tarde de 2 horas alrededor del tema, hablando sobre qué es disciplina. Entonces, cuando nos dicen que somos disciplinados, creen que somos capaces de mantener nuestra casa con un horario perfecto que se cumple con respecto a las cosas académicas, con respecto a las tareas de la casa, con respecto a las salidas, con respecto a horarios, y creen que tenemos, no sé, un horario gigante en la pared del comedor donde está 1 hora para cada cosa y una instrucción para cada situación. Y resulta que hay familias que sí son así y otras que no, porque hay familias de todos los estilos, y a las familias que son organizadas, que necesitan el orden para
vivir una vida tranquila, pues hacer un horario y tener un esquema los hace felices y les funciona bien, pero a las familias que les gusta la improvisación y les gusta la espontaneidad y no quieren tener su vida planeada porque lo que surja en el día es más interesante que saber de antemano qué va a pasar, pues una organización es para ellos como una jaula, como algo que los amarra y no los deja ser felices. Entonces, esto de la disciplina y la organización va con el estilo de la familia y no es necesario ser perfectamente disciplinados y organizados para educar en casa, que es lo que mucha gente cree. Seguramente la gente les dice, uy, eso del homeschooling está chévere, pero yo no podría. Yo no podría porque yo no tengo tu paciencia. Yo no podría porque yo no soy organizada. Bueno, esa es una de las cosas que la gente cree que tendría que tener para poder educar en casa. Bueno, lo de la paciencia, no sé si lo tengo por aquí anotado, pero bueno, lo de la paciencia es muy curioso porque la gente cree que uno, porque tiene muchos hijos, tiene mucha paciencia, o porque los educa en casa, tiene mucha paciencia. Y yo creo que la paciencia es más cuestión de perspectiva, es más pensar que ahora mi vida va a ser diferente. Y por ejemplo, si antes me desesperaba que mis hijos estuvieran todo el tiempo haciendo ruido, pues entonces ahora lo que voy a tratar es de mirar de otro lado, desde otra perspectiva de esto. Entonces, qué fortuna tener a mis hijos en casa, los oigo haciendo ruido, qué rico que están divirtiéndose, qué rico que la están pasando bien, qué rico que son niños felices, entonces ya eso no me molesta y ya no me incomoda tanto. Por aquí he visto varios comentarios, voy a hacer una pausa y voy a devolverme y a mirar qué es todo lo que me han dicho. Bueno, sé que muchos saludaron, dijeron que se escuchaba bien, lo de los vagos. Beatriz dice que a él le han dicho todos los estereotipos se los han dicho. A Beatriz le parece curiosa la expresión pachamámicos. Lorena dice falta más apertura mental. Si bien soy docente, creo en el homeschooling chévere. Muchos docentes no lo entienden y se sienten atacados. Creen que el homeschooling es una crítica a ellos como profesionales y a su trabajo. Y en parte no a todos, pero sí a algunos específicos que nos han hecho pasar malos momentos en el colegio, sí, claro. Tlahuili dice, yo me la paso haciendo tablas organizadoras y funcionan un tiempo. Tenemos que estar cambiando. Bueno, puede pasar, sí, realmente puede pasar. Entonces sigo. ¿Creen que somos sobreprotectores? Y yo creo que desde cierto punto de vista tal vez sí, porque no queremos que nuestros hijos estén dentro del ambiente escolar al que le vemos tantos problemas y en el que vemos que tantos niños sufren. Vemos que en la escuela hay bullying y nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Vemos que en la escuela hay un poco malas influencias, aprenden cosas que nosotros no queremos que aprendan, están expuestos a acoso sexual, están expuestos de pronto a contenidos o a cosas que no están acordes con su edad, no sé, hay autoritarismo y no queremos que vivan eso. Entonces sí, los protegemos al tenerlos en casa con nosotros. Y muchas veces surge el comentario de que deberían ir al colegio para que aprendan a enfrentar esas cosas duras de la vida porque van a encontrárselas cuando crezcan. Y yo creo que esa es una visión equivocada. Yo creo que esas cosas duras que pasan dentro del colegio no deberían pasar. Y no deberían pasarle a un niño pequeño porque no están listos para vivirlas y para procesarlas y de eso quedan heridas profundas que cargarán el resto de su vida. Entonces creo que no creo que porque uno haya sido capaz de aguantarse a un profesor tirano, luego sea capaz de aguantarse a un jefe tirano. Yo no creo en eso y no he conocido a nadie que me haya dicho, uy, agradezco haber tenido profesores tiranos en el colegio porque ya sé cómo manejar a este jefe. Puede que haya gente así, pero yo creo que por ahí no es. Ani dice, creo que he escuchado desde hippies, locos y drogadictos y desde otro lado que se queda uno con cara de sí, como decir que somos vagos o que somos irresponsables o que no trabajamos. Esas a mí me parecen muy chistosas. ¿Somos raros? Yo creo que sí. Yo creo que
Casi todos los que hacemos homeschooling somos raros. Incluso los que no quieren ser raros terminan siendo raros. Porque nos estamos saliendo de la norma. Entonces, alguna rareza tenemos que tener. Pero lo más curioso es que son más raros los hijos que los papás. Porque los niños educados en casa son tan particulares y tan auténticos ellos, que son bien distintos en muchas cosas. Y lo mejor de todo es que ellos se reconocen distintos y les encanta. O sea, llevan su rareza con orgullo. Es lo que yo he visto en los chicos más grandes, que ya son como más conscientes de eso. Bueno, entonces quiero hacer una pausa si quieren, como para que comentemos o me hagan comentarios más de los que ya han hecho sobre eso, porque luego voy a pasar a hablar de los mitos que tienen mucho que ver con esto, pero esto, digamos que hasta ahora he hablado de lo que creen que somos las familias. A mí el último que me dijeron es la esposa menonita. Sí, yo no sé, nos ven como los de la familia Ingalls o no sé. Tienen unas ideas muy extrañas sobre nosotros, muy extrañas. Entonces, lo que les decía que lo que mencioné ahora, digamos, son como ideas que tienen sobre cómo son las familias y cómo son los papás que educan en casa. Entonces, alrededor de eso hay estereotipos, que yo no los llamo más que mitos, a eso lo llamo estereotipos, pero también alrededor del homeschooling hay mitos, hay ideas sobre cómo es eso de educar en casa y qué pasa allá en eso que esos niños que no van al colegio. Entonces también tengo una buena lista de mitos que voy a ir sacando aquí y bueno, voy comentando, y si ustedes quieren van comentando ustedes también. Entonces, uno de los más comunes, díganme si no, es que los niños educados en casa no socializan y que el colegio es indispensable para que los niños aprendan a socializar. Creo que si hay una pregunta que estamos hasta aquí de que nos hagan, es la pregunta de cómo van a socializar los niños. Y claro, el tema de la socialización da para otra charla completica, pero ese es uno de los grandes mitos. Es increíble cómo hemos llegado a pensar que el único sitio donde los niños pueden socializar es dentro de un colegio. Es loco. Si uno intenta mirarlo con un poquito de lógica, eso se cae, porque es que el colegio no es el mundo. El colegio ni siquiera es una copia mal hecha del mundo. En el mundo hay gente de todas las edades, hay gente de todos los niveles culturales, hay personas parecidas a mí, no parecidas a mí, y en cambio en el colegio el ambiente es tan homogéneo, tan parejo, que para nada se puede parecer al mundo real. Entonces, ¿cómo puede uno pensar que esa socialización es la socialización real, la verdadera, la que sí sirve? Entonces, para mí ese mito se cae muy fácil. De hecho, si alguien conoce a un niño que ha sido educado en casa y lo ve socializar, tiene que inmediatamente darse cuenta que esa pregunta de la socialización no tiene lugar. Annie dice que es un super mito el de la socialización, y Beatriz dice: alguna vez nos dijeron que si le podían tocar el cabello a nuestro hijo, porque era raro que lo tuviera largo y además no va a la escuela. Bueno, yo no sé, aquí es normal ver niños con pelo largo. A las abuelas todavía no les gusta mucho. Uno de mis hijos tuvo el pelo largo y mi mamá lo sufrió bastante, hasta que en algún momento le entró la repetidera de mi mamá y él decidió que iba y se cortaba el pelo para no escucharla molestar más con ese tema. Pero aquí es más o menos normal que los niños tengan pelo largo. Entonces, otra cosa que es un mito, al menos aquí en mi país, creo que en México también, en España no tanto, es que educar en casa es ilegal, que está por fuera de la ley. Claro, la gente cree que es un delito no mandar a los niños al colegio, porque creen que al no mandar a los niños al colegio no se les está dando educación. Entonces, por supuesto, se está vulnerando uno de los derechos más importantes de los niños, que es el derecho a la educación. Pero entonces este mito de que educar en casa es ilegal es desinformación. Sé que en España sí hay problemas legales con el tema de no tener a los hijos escolarizados,
pero en Latinoamérica creo que no hay ningún país que esté al nivel de España. Beatriz me dice que en México no es normal que haya con niños con pelo largo. Bueno, qué lástima. Y Miros RD dice, no entiendo por qué los fuerzan a socializar con niños de la misma edad. En el recreo sí se mezclan, eso no es socializar. Sí, incluso en el recreo no se mezclan. Yo he visto que no les gusta mezclarse y es algo como implícito dentro de un reglamento oculto que tiene el colegio y es que tú solo estás con la gente de tu curso. De hecho, si en tu grado, digamos, estás en tercero de primaria, hay varios salones, hay varios grupos de niños, tú solo estás con los de tu grupo, con los otros no. O eso es como un poco lo que yo recuerdo de mi vida de colegio. Entonces uno no se mezcla ni siquiera con los niños de otras edades en recreo, con algunos de pronto, si uno tiene hermanos mayores o menores, tiene un poco más de contacto con los niños de otras edades. De resto tiende como a quedarse en su grupo cerradito y no relacionarse con nadie más. Otro mito que tiene que ver con el anterior de que es ilegal es que educar en casa es vulnerar el derecho de los niños a la educación. Entonces va por el mismo lado. La creencia y la convicción de que educar y escolarizar son la misma cosa y de que la única manera para dar educación a los hijos es a través de la escolarización. Claro, por supuesto, si tú estás convencido de eso y ves a alguien que no escolariza a sus hijos, pues tu conclusión es que está vulnerando el derecho de estos niños a la educación. Y esa es una de las principales razones por las que en Colombia las familias son denunciadas frente al bienestar familiar, frente a los servicios sociales. Y es que un vecino ve que un niño está en el parque a las 10 de la mañana todos los días y denuncia a la familia por estar vulnerando el derecho a la educación de los niños. Estos casos aquí normalmente no pasa nada muy grave porque pues los de bienestar familiar vienen a la familia, la visitan, la conocen y se dan cuenta que los niños están muy bien y cierran el caso y no pasa nada más. Algunos siguen un poquito más el proceso, algunos les dicen escolarice y ya cada familia pues toma la decisión que quiera tomar frente a esa orden, que conozco distintas decisiones frente a esa orden. Otro mito que existe es el mito de la certificación. Al menos esto es lo que tiene que ver como con lo legal y eso pues lo hablo desde Colombia, que es lo que mejor conozco. Entonces hay gente que cree que es obligatorio certificar a los niños año a año y eso no es verdad. En Colombia la educación en casa no está reglamentada, no está contemplada en la ley. Así que en ninguna parte de la ley dice la educación en casa en Colombia funciona así y así y así y los padres que educan en casa tienen que cumplir con esto y con esto. Entonces no en ninguna parte dice que los niños educados en casa tienen que presentar un examen al final del año para validar o para certificar su año. No existe. Así que no es obligatorio, al menos en Colombia. Itzel me dice la socialización, esto está largo. La socialización que se da en las escuelas es la más negativa porque es competitiva, homogénea y artificial. En México hay un vacío legal respecto a la legalización del aprendizaje libre, porque ni el mismo Estado puede garantizar el acceso de todos los niños y todas las niñas a las escuelas. Las demandas que se presentan son más por cuestiones de vacunación o demandas de abuso infantil que no puede continuar porque no es verdad. Sino aquí realmente las demandas son porque alguien cree que a los niños se les están vulnerando los derechos y entonces cuando el bienestar familiar llega a tu casa y te visita, pues verifica un montón de cosas más, verifica vacunas, observa la casa, mira que estén viviendo en un buen ambiente, que estén sanos, que estén bien alimentados, que no estén siendo abusados y además preguntan por la educación y entonces los papás tienen la oportunidad de explicar. Y como todo lo demás usualmente está cubierto y está bien, entonces por eso tampoco las demandas prosperan. La certificación. Otro mito grandísimo, que los papás tienen que ser maestros o tienen que tener formación en pedagogía o en educación para poder enseñar. Eso es algo que mucha gente cree y de hecho muchos papás creen que tienen que cumplir con ese requisito antes de empezar a educar en casa. Y resulta que no. Yo pienso
que los maestros estudian mucho para ser maestros, pero mucho de lo que aprenden está enfocado a poder manejar, digamos, grupos de varios niños. Y eso sí tiene que ser mucho más difícil. Pero lo que es acompañar a un niño en su aprendizaje lo puede hacer cualquier persona que conozca al niño, que se interese genuinamente por este niño, que le tenga amor, que le tenga respeto, y para eso no hay que tener una formación en pedagogía, ni ser maestro, ni ser licenciado. Entonces, me parece que ese es un mito grande también y a veces frena un poco a las familias a la hora de querer tomar la decisión de educar en casa. Otro mito que tiene que ver con la socialización, pero digamos mencionada de otra forma, es que los niños están en una burbuja. Y esto también tiene que ver con el estereotipo de los papás sobreprotectores. Entonces se cree que los niños educados en casa, al no salir de su casa todos los días hasta el colegio, están en una burbuja, que los papás los quieren tener muy protegidos para que no les pasen cosas malas y que son sobreprotegidos, y pues un niño sobreprotegido va a crecer sin herramientas y sin ser capaz de enfrentar las cosas duras de la vida. Entonces creen también que solo están en casa y que no se ven con nadie más y que pasan todo el tiempo con los papás, y entonces les parece que eso es nocivo. Y sí, debe ser bien aburrido pasar únicamente el tiempo con los papás, pero pues sabemos que eso no sucede, todos los estamos saliendo, tenemos vecinos, tenemos amigos, hay actividades por fuera, hay paseos, hay visitas al museo y cosas de ese estilo. Entonces no están encerrados todo el día en la casa con los papás entre una burbuja sin enterarse de lo que pasa en el mundo exterior. De hecho, hasta por la televisión pueden enterarse de lo que pasa en el mundo exterior. Entonces, aunque quisiéramos, no sería muy fácil tenerlos encerrados en una burbuja, menos ahora con el acceso a internet tan amplio que tenemos todos y que tienen nuestros niños. Entonces, aislarlos del mundo y tenerlos en una burbuja es prácticamente imposible. Entonces, creo que ya lo mencioné un poco ahorita, si no fue porque lo dije esta tarde en la charla en la que estaba, que los niños educados en casa no aprenden a resolver los problemas, porque no saben manejar la frustración, porque no han tenido que enfrentar situaciones frustrantes, porque parece ser que esas únicamente se dan en el colegio, ¿no? En casa nunca hay una situación frustrante. Ellos creen que es que los hermanos nunca pelean, o que los hijos nunca están en desacuerdo con las cosas que los papás piden o deciden para la casa. Entonces, para mí ese es otro mito, creer que los niños no van a aprender a resolver problemas, porque si no tienen problemas dentro del colegio, que además son problemas muchas veces creados artificialmente para que aprenda esto, no van a poder. Y yo creo que la vida normalmente nos trae problemas y nos trae retos que poco a poco vamos aprendiendo a solucionarlos. Beatriz dice, creo que para educar en casa es importante trabajar con la autoestima. A muchos no les gustan las escuelas, pero no confían o se creen poca cosa como para acompañar a sus hijos en el aprendizaje. Mira que sí, y yo creo que tiene que ver un poco con autoestima, pero también tiene que ver con lo que nos han dicho, porque desde que tenemos hijos nos están diciendo que hay otros que saben más de nuestros hijos que nosotros. Entonces, eso incluye a los maestros. Entonces, los maestros sí saben sobre lo que tienen que aprender nuestros hijos, nosotros no. Siempre hay un experto que sabe más, y entonces siempre estamos buscando al experto y desconfiamos de nuestra capacidad como padres, pero es porque nos han cortado el instinto y nos han dicho no, hay expertos. Créale a los expertos y busque siempre al experto, porque seguramente el experto va a saber más que usted. Y un experto que ni siquiera conoció a mi hijo. Entonces a veces sí, hay gente que ha estudiado y que sabe, y hay cosas conocimientos que nosotros no tenemos, pero tampoco como para cortarnos completamente la capacidad que podamos tener para educar a nuestros hijos, para alimentar a nuestros hijos, para darle un ambiente saludable y amoroso a nuestros hijos. Entonces tiene que ver un poco con autoestima y con que nos han cortado el instinto y con que nos han vendido la idea de que hay otros expertos que saben más que nosotros lo que le conviene a nuestros hijos y lo que es bueno para ellos en sus vidas. Nos dicen también, otro mito, es que los niños educados en casa no aprenden disciplina y no aprenden responsabilidad, porque se la pasan haciendo lo que quieren
viendo televisión y en pijama todo el día. Esto es curioso porque pues, hay muchos que se la pasan en pijama todo el día y lo disfrutan un montón. Hay muchos que ven mucha televisión, que usan mucho el computador y que aparentemente no tienen horarios, no tienen rutinas. Pero también he visto que los niños educados en casa entienden que las rutinas y los horarios se necesitan en el momento en que ellos desde adentro sienten esa necesidad, si es un medio para lograr algo que ellos quieren hacer. Entonces, si se involucran con algo que representa para ellos, que implica que ellos tengan que organizarse, que tengan que levantarse temprano, que tengan que programar su día para que esta actividad les quepa, lo hacen. Pero no lo hacen cuando es impuesto. Algunos sí, pero no, la mayoría no lo hacen cuando es impuesto porque es que ese entrenamiento de hacer algo cuando es impuesto es el entrenamiento que nos da el colegio. Entonces lo que buscamos es que nuestros hijos no sean absolutamente obedientes, ciegamente obedientes. Entonces tal vez no están entrenados en eso de hacer las cosas que otros les piden, pero con el tiempo van desarrollando responsabilidad. Lo otro es que yo creo que estas cosas, si se deja que sucedan naturalmente, toman tiempo. Es un proceso dentro de cada niño. Si esperamos responsabilidad de un niño de 2 o de 3 años, nos vamos a frustrar porque ellos no están preparados para ese tipo de responsabilidad. Pero en el colegio los obligan y les imponen cosas y ellos se comportan de una forma que parece ser que son responsables, pero a lo mejor no. A lo mejor en el momento en que los sueltan, en el momento en que no hay alguien encima o desde afuera diciendo qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer, ellos simplemente cumplen, no hacen y no saben qué hacer. Y ese sentido de responsabilidad puede diluirse. Yo creo que sí aparecen la responsabilidad y la disciplina en los niños educados en casa, pero tiene su proceso y aparece en cada niño en un momento diferente, como aprender a caminar o aprender a hablar. Creo que es un aprendizaje más de la vida, que cada uno tiene un momento y un ritmo y un proceso. ¿Qué más tengo yo aquí? Dicen que los niños educados en casa son tímidos y son débiles y son inseguros. Yo creo que hay niños tímidos dentro y fuera del colegio y que la timidez tiene más que ver con personalidad, con carácter. Hay personas introvertidas y personas extrovertidas. El asunto es que los colegios premian a los extrovertidos y no le gustan, al colegio no le gustan mucho los niños introvertidos. Yo tenía un problema con mi hija mayor cuando estaba en el colegio y es que le iba muy bien en todo, pero no participaba en clase. Y siempre la crítica era esa. Y la nota bajaba porque no participaba en clase, porque no levantaba la mano, no hacía preguntas, no respondía preguntas, pero le iba muy bien, entendía todo, sabía todo, aprendía, respondía a sus exámenes. Entonces, ¿por qué? Porque ella es introvertida, no le gustaba. Yo soy introvertida y a mí en el colegio, bueno, en el colegio o en la universidad no me gustaba mucho levantar la mano y a veces un profesor preguntaba y yo respondía aquí en voz baja y el que estaba al lado mío levantaba la mano, decía lo que me había oído decir y se ganaba la felicitación por la buena respuesta. Entonces yo creo que es más de personalidad eso de ser tímidos. Ser inseguros y ser débiles, yo no estoy muy segura que tenga tanto que ver con la educación en casa como con la crianza que están recibiendo. Yo creo que un niño que es bien acompañado y contenido y amado crece siendo un niño seguro, no inseguro. La inseguridad es de pronto alguna carencia por ahí, algo que quedó faltando. No sé si estén de acuerdo con eso o no. Otro mito es que los niños educados en casa no tienen los requisitos que hay que cumplir para luego ingresar a una universidad. Creen que no van a ser capaces de presentar los exámenes o de adaptarse al sistema, no van a tener las habilidades necesarias porque no las desarrollaron desde chiquitos en el colegio. Entonces, de nuevo, creen que no van a poder madrugar para ir a clase, que no van a ser capaces de presentar un trabajo escrito o de responder una evaluación, que no van a ser capaces de trabajar en grupo. Y todo esto sí son capaces. Yo ya conozco
varios homeschoolers que están en la universidad y ahí están y están bien y les va bien. Entonces, ese es un mito. Y sí, a veces hay que presentar un examen para ingresar a la universidad. Aquí en Colombia se presenta, todos los que llegan a 11, que es el último grado de colegio, presentan un examen que se llama la prueba Saber 11, que es como una evaluación en teoría de que sí aprendiste lo que tenías que aprender en el colegio. Los niños que se educan en casa pueden presentar esa evaluación e incluso pueden validar todo su colegio, todo su bachillerato con ese examen. Mis hijos lo hicieron y sí se dieron cuenta que había áreas en las que estaban un poco flojos, pero no, eso no quiere decir que no hayan podido presentar el examen, que no hayan podido sacar un puntaje aceptable, que no hayan podido luego entrar a la universidad cuando quisieron, pudieron hacerlo. Entonces, eso también es un mito, no se están quedando sin herramientas por estar educados en casa y sí van a poder entrar a la universidad si eso es lo que quieren, porque muchos no quieren, algunos encuentran otro camino y no entran a la universidad. Y otro que creo que lo tengo aquí como de último es que los niños educados en casa no aprenden a trabajar en equipo. Y eso tal vez sí tenga un poquito de verdad, pero no sé, es que trabajar en equipo es tan complicado para todos, incluso para los adultos. Y en el mundo en el que estamos, trabajar en equipo casi siempre implica que uno hace el trabajo de todos los demás, que siempre hay unos cuantos vagos que se le pegan a otro que no es tan vago para que él haga el trabajo por ellos. Y pues eso no es tan rico. Entonces, trabajar en equipo para trabajar así, a mí tampoco me gusta trabajar en equipo de esa manera. Yo no sé cuál sería la mejor manera de enseñar trabajo en equipo. Creo que en eso estamos todavía aprendiendo. Hay cursos para niños de trabajo en equipo. Sí, yo creo que es más, me parece más que las cosas, estas cosas como de experiencias, como de vivencias, más que de sentarnos a hacer una investigación entre cuatro, salir y buscar cómo atravesar un bosque, cómo construir algo en equipo. Me parece que eso enseña mucho más el espíritu de lo que es realmente trabajar en equipo. Pero el trabajo en equipo en serio, vamos a hacer este proyecto para presentarlo entre todos para tal materia, a veces no funciona muy bien. Y creo que eso pasa también en el trabajo de oficina, ¿no? Yo no trabajo en oficina, pero creo que en las oficinas cuando hay que trabajar en equipo también suele haber ese tipo de problemas. Entonces, yo creo que sí puede que sí haya un problemita ahí con el tema del trabajo en equipo, porque no aprenden como la mecánica escolar de lo que es un trabajo en equipo. Pero también creo que los niños educados en casa desarrollan una capacidad de aprender impresionante. Más que desarrollar la capacidad de aprender es que no se las matan, no se las matamos. Entonces, esa capacidad de aprender con la que nacen, la conservan y saben que pueden medírsele a muchas cosas porque son capaces. Y creo que por ahí podría ser el tema del trabajo en equipo. Ok, nunca he trabajado en equipo, pero ven, aprendamos a ver qué es lo que hay que hacer. Yo creo que esa es de mucho la actitud que si lo hacemos bien, termina siendo característica de nuestros hijos. Bueno, lo que yo tenía preparado para hablar con ustedes, creo que ya lo dije casi todo. Y ya llevamos como 45 minutos. Entonces, si quieren hacerme preguntas, creo que podríamos, en esta siguiente parte, a mí no me gusta hacer charlas de más de una hora. Entonces, si nos tomamos 15 minutos para hacer preguntas, estaría bien. Y mientras tanto, yo me tomo un poquito de mi té que tengo por aquí y no he tomado ni un sorbo. Claro que yo no sé a propósito de este tema si haya preguntas, porque no es un tema muy informativo, sino es más como de reírnos un poco de lo que la gente piensa de nosotros, de nosotros que ya estamos allá adentro. Nos parece tan curioso que piensen unas cosas tan extrañas, pero a lo mejor cuando estábamos afuera, nosotros también pensábamos eso. A ver, yo no sé pronunciar tu nombre. Lawili. Perdón si no lo estoy diciendo bien.
Dice, yo hice 2 años de escuela en casa y recién regresamos a la escuela por causas de fuerza mayor. Le aplicaron un examen diagnóstico y se le hizo súper fácil y le fue muy bien. Está demostrando que es muy segura de sí misma y está rompiendo los paradigmas. Además, tuvimos que manejar la enfermedad como principal causa de no haber estado escolarizada. Cualquier otra razón la encasillan con total rebeldía. Bueno, o sea, tuviste que decir que estuviste por fuera porque estaba enferma. Eso entiendo. Magda, ok, gracias Magda. Sí, me imagino que esas cosas tienen que ver como con el entorno en el que uno está y qué tan abiertos o tan cerrados son para pensar. Me estabas preguntando qué es la cosa más graciosa que te llegaron a decir. No lo sé, voy a tratar de recordarlo y si lo recuerdo te digo. No me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a una amiga, que todos los homeschoolers eran vegetarianos. Es muy curioso que tengan esa idea de nosotros. ¿Mis hijos alguna vez pasaron algún mal rato por las críticas? Yo creo que no. A mí me ha ido bien en ese sentido. Creo que mi familia y mis amigos no han sido irrespetuosos ni han hecho comentarios extraños. Creo que no. No sé si por fuera y que no me lo hayan contado, pero ¿cómo manejaban tus hijos las tensiones sociales que seguramente enfrentaron? No estoy muy segura de entender a qué tensiones sociales te refieres. Eh, Ellos digamos que se movieron y nos hemos movido casi todo el tiempo en un entorno principalmente de familias educadas en casa. Ellos, los mayores, fueron a colegio, pero cuando salieron de colegio no se mantuvo mucho el contacto con sus amigos anteriores y como familia no mantuvimos mucho el contacto con las otras familias, tal vez porque rápidamente encontramos otras familias que educaban en casa y con quienes empezamos a relacionarnos. Entonces, por ese lado, por el lado de los amigos, no hubo muchas tensiones sociales, mucha presión o mucho cuestionamiento de por qué haces las cosas así. Cuando empezaron a tener actividades como deportivas y musicales, en el pueblo en el que vivíamos, con niños pues, de colegio normal, sí les hacían preguntas y alguna vez sí lo sentí un poco como que no sabían qué contestar cuando les preguntaban cosas como en qué curso vas, pero en ese momento yo les dije pues que uno ya se daba cuenta qué cosas eran las que normalmente les preguntaban y empezaba a tener como sus respuestas preparadas. Yo le digo tener el kit de respuestas. Entonces, si ya sé que las preguntas típicas son ¿y tu mamá es tu profesora? ¿Y estás en pijama todo el día? ¿Y cómo estudias? ¿Y en qué curso vas? Entonces, aprendan a responder cada una de esas preguntas y tengan la respuesta lista. Creo que eso fue como lo más incómodo, tal vez. De resto, tal vez por lo que se han movido en un entorno muy de familias que educamos en casa, no han tenido mayor presión. Y por el lado de mi familia, tampoco ha habido presión. Creo que en cierta forma yo abrí un camino de ser la que hacía las cosas distinto, de cierta forma llevando la contraria. Entonces, pues, con ellos no se meten porque conmigo no se meten y además porque en el lado de la familia de mi mamá, con mi mamá, no se meten. Entonces ellos son los nietos de la más fuerte de todas y tienen esa ventaja que ellos a veces la sienten como incómoda, pero para mí pues ha sido para ellos una ventaja. Aquí me haces aclaración, como los cuestionamientos por no ir a la escuela y cosas así. Sí, pero fíjate que hubo muy pocos. Tal vez los de los niños que conocían en clase de música o en entrenamiento de natación, que les preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué tú no vas al colegio? Entonces ellos aprendieron a responder. Sí, al principio fue incómodo, pero lo conversábamos y yo les decía, pues aprende, o sea, ya sabes que eso te lo van a preguntar mucho, ya ten una respuesta prefabricada para responder esa pregunta y así ellos no te cogen sin saber qué decir. Es un poco, pero no tuvieron mucho de ese tipo de presiones. Beatriz, cuéntanos qué cosas diferentes o raras hacen tus hijos por no asistir a la escuela. Mi hijo no tiene idea de las cosas de moda y cuando convive con otros que sí van a la escuela, él dice que son muy raros y que no están en onda. Pues yo veo que mis hijos tienen gustos bastante particulares en cuanto a lo que les gusta leer,
en los programas de televisión, les encanta el manga y el anime, uno está aprendiendo japonés, a mi hija mayor no le gustan las fiestas, odia que la inviten, ella tiene 21 años y para ella que alguien la invite a un plan de rumba, de fiesta, de discoteca, le parece espantoso, la pone nerviosa, esa cosa no le gusta para nada, eso podría ser algo bien raro para una persona de 21 años. A mi hija Adelaida le encanta ponerse orejitas, entonces tiene gorros con orejitas y diademas con orejitas que ahora están muy de moda, pero hace 2 años no tanto y ella siempre andaba con orejitas. Es como su sello particular. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablan extraño, tienen un acento raro, sobre todo los dos menores porque hablan mucho por Skype con niños de otras partes. Entonces a veces hablan con un acento mezclado con chileno y mexicano y bueno, eso tal vez es como raro también. No sé, ¿será que ya, como son mis hijos, todo lo de ellos se me hace normal? Me cuesta trabajo pensar qué cosas raras. Beatriz dice que tú no contesta muy orgulloso que no va a la escuela. Sí, hoy estuve con una pareja de amigos que tienen un chiquito de 4 años y me cuentan que cuando van con él al planetario, a todo el mundo les dice, mis papás me educan en casa, mis papás hacen educación en casa, muy orgulloso. Entonces esa historia me pareció bonita, me imagino que tú no debe ser algo así, parecido a lo que me contaban hoy de Miguel. Hay momentos en que ya me quedo como sin nada más que decir. No sé, si quieren seguimos conversando, pero a mí ya se me acabó el tema, entonces toca que conversen ustedes. O si no, entonces creo que ya llevamos bastante tiempo, podría ser justo terminar aquí. Me han gustado mucho estas charlas, me gusta porque ustedes conversan y preguntan y participan. A veces cuando hago mis Facebook Live semanales hay muy poca participación y entonces pues yo vengo a decir lo que vengo a decir, pero a veces el monólogo no es tan chévere. Entonces estas charlas me han gustado por eso. Me gustan los comentarios y me gustan las preguntas y eso me gusta. Ani dice que te ha pasado de todo. ¿Cómo qué? ¿Qué te ha pasado? Me imagino que estás escribiendo y nos vas a contar, porque a mí me dejas con la incógnita, con esa frase de que sí te ha pasado de todo. ¿La esperamos? Sí, no sé. A ver qué me ha podido pasar a mí. Extraño, es que ya no me acuerdo. Pero en general yo siento que me ha ido muy bien. Donde tú vives solo, tú llevas ese estilo de vida. En cambio, fíjate que yo tuve una época en la que vivía en un pueblo pequeño. Yo vivo ahora en Bogotá, que es muy grande, pero entonces muchas familias se van a vivir a pequeños pueblos que quedan a los alrededores de Bogotá y yo vivía en uno de esos. Cuando empezamos a hacer educación en casa ya vivíamos allá y empezamos a hacer educación en casa porque conocimos una familia que vivía muy cerca a la vuelta de nuestra casa y nunca había mandado a los hijos al colegio. Esto era una zona rural, estábamos cerca del pueblo, pero esa ya era zona rural. A eso se le llama una vereda. Entonces empezó a pasar que éramos dos familias en esa zona, viviendo muy cerca, a menos de una cuadra, muy cerca. Y empezamos a conocer más familias y de esas más familias, varias se mudaron a vivir a la misma zona en la que estábamos. Entonces llegó a un momento en el que llegamos a estar 6, 7 familias en algo que era más o menos un barrio, pero rural, todas educando en casa. Entonces era súper lindo, porque era un combo de niños que salían a montar en bicicleta por las carreteras de la vereda, que era una vereda pero era cerrada, era muy seguro, y jugaban con piedras y palos y era una vida campestre pero compartida. Tuvimos una etapa muy bonita porque no estábamos solos, estuvimos muy acompañados
por una buena cantidad de años y como les digo, eran, no sé, 6 o 7 familias todas educando en casa. Entonces, eso fue chévere. Entonces no nos sentíamos extraños, ni nos sentíamos solos, y sí, pues los vecinos miran raro a uno, pero si ya somos 5, pues si van a mirar raro, pues se resignan y de pronto preguntan, pero somos muchos, entonces no es tan fuerte el asunto. Ani, entonces dices que eres la única donde vives haciendo esto, pero que igual son los raros, pero lo disfrutan. Ya no nos hacen menos ruido. Bueno, mis hijos no les ha hecho, ellos con mucho orgullo dicen que nosotros no vamos a la escuela y aprendemos en todos lados. Sí, ellos se van acostumbrando a decir y a defenderlo, y si se sienten contentos con lo que están haciendo, pues lo dicen con tranquilidad. Bueno, lo importante es que no se sienten solos. Bueno, está bien. Pero para mí fue muy rico haber tenido esa comunidad que alcanzamos a formar en esa época. Fue muy bonita. Y tal vez por eso no sentí tanto las miradas o los cuestionamientos, o no me llegaron, porque, no sé, estábamos como todos juntos en lo mismo. Bueno, ahora sí, voy a terminar y estamos pendientes de la próxima charla, que en este momento no tengo la fecha presente, pero ya es en abril. Y pues seguimos conversando. Espero que no se aburran de oírme, y si quieren, igual yo hago un live semanalmente. El de esta semana es mañana y es sobre cómo aprender a escribir, cómo aprenden los niños a escribir en casa. En mi Facebook me encuentran, ahí, por ahí lo transmito. Y entonces igual, nos vemos a la próxima charla por acá en abril, y que tengan entonces una feliz noche todas y todos. No sé si había hombres conectados por acá. No sé. Feliz noche.